A ver, son 8 de la mañana con 23. Estamos con el especialista en energía, en hidrocarburos. El señor se llama César Gutiérrez, que ustedes ya conocen. César, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas, Fili, gracias. A ver, te vamos a hacer a trabajar como alquilado. Vamos a ver. Y de acá te voy a picar desayuno todavía, o sea que caro te va a salir la entrevista. Escucha. Vizcarra se va a jugar tenis. A ver, que tú hubieras sido presidente de Petroperú durante el gobierno del Lapra, bueno, te han querido meter preso 100 veces, evidentemente no robaste, porque si no ya estuvieras recontra preso después de 10 años, ¿no? Pero el punto es el siguiente, olvídate de esa anécdota. Si tú eras presidente de Petroperú y tomaban el lote 192, y no sé, pues te tomaban a Guaitía, y tomaban el aeropuerto y tal, y tú te ibas a jugar tenis con Chacho Hidalgo, o sea, al día siguiente te votaban o no. Pero por si estuviera en Chayapalca todavía en Chayapalca, 10 años en preventiva. O sea, calato y con una madeja para dejarte la chompa. Digo esto porque la situación hidroenergética tiene mucho que ver con la situación de la responsabilidad del Ejecutivo, del gobierno del Perú y con el futuro del Perú. Porque sin minería no hay desarrollo en el Perú, la minería es el pan del Perú. Comencemos entonces por el tema de las bambas. Te voy a hablar del tema de donde tú eres más especialista, específicamente el tema del lote 192 o 195. La situación en las bambas es extorsiva, es política, es antiminera, es lo que tú seas, lo que tú quieras. Pero ¿qué cosas crees que se tendría que hacer ante el statu quo, hasta en las cosas estando como están? Tienes que negociar, porque de lo contrario un desenlace con policías y intento de toma y despejar va a terminar en una matanza. O sea, la cantidad de gente que se ha estacionado en el lugar es inmensa. Y la verdad que el Ejecutivo ha dejado esto pasar durante mucho tiempo. O sea, las bambas desde el 2003, desde que se lanza el proceso de privatización en Proinversión, que se otorgó en el 2004, siempre fue conflictiva. Fue conflictiva en el 2003, fue conflictiva en el 2004, fue conflictiva después de darle, y así se mantuvo siempre. Siempre hubo conflicto. Se crearon fondos ahí, un fideicomiso, se creó un fondo social también, y a pesar de eso siempre hubo conflicto. Tal es así que después de 2 años manejar el fideicomiso de Proinversión, entre el 4 y el 6, la gente pedía que se fuera. Y que al final tuvieron que terminar cediendo y yéndose. Para que la gente entienda, un fideicomiso es una figura legal en donde hay un patrimonio, un flujo, un activo, un bien con un objetivo predeterminado y que tiene una serie de operadores que ven el patrimonio fideicomisado. Entonces, acá la minera, se llame Strata, se llame MMG o ponle el nombre que quieras, ha hecho su trabajo. El proyecto minero de las bambas debe ser el proyecto mejor hecho de la historia del Perú y de Sudamérica. Acá lo que ha fallado es el ministro de Energía y Minas, el presidente de Proinversión, COFOPRI, el ministro de Vivienda, el ministro, porque el ministro de Vivienda y Construcción puede haber hecho obra en esas vecindades, o sea, 40 comunidades. ¿Dónde está la comisaría? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está la posta médica? En 2 años nomás, cada una de las comunidades, y ayer yo estaba conversando con tu amigo e hijo putativo Chacho Hidalgo, nos hablaba un ex ministro, decía, en 2 años le pones a cada una de las comunidades una comisaría, una posta médica y un colegio. Pero bien puestos, ¿ah? Y el camino, si quieres, lo asfaltas, o inclusive ahora hay otra solución que es parecida al asfalto y tal. No tendría que haber problema. Pero desgraciadamente todo lo han hecho mal. Y tenemos un viceministro que dice, si se soluciona, estamos evaluando que llegue del solar. O sea, no puedes ir a sacrificar al primer ministro, como se llame, o sea antiguo o nuevo, si es que el viceministro de Gobernanza, que pertenece a su despacho, y el ministro de Energía y Minas no lideran la negociación. Pero no lo lideran. Tanto no lo liberan que el punto 1 de la agenda sigue: libérame al abogado, libérame al extorsionador, libérame tal. O sea, eso no lo puede negociar. Esos saben que no puede negociar eso. Eso saben. Cuando tú estás del otro lado de la mesa, te ha pasado a ti. Cuando alguien te pide lo imposible es porque tú quieres bajar la pretensión o pides mucha plata, por lo que. Entonces, ahí están entrampados. Pero además piden mucha plata. O sea, acá lo que tiene que haber es una pragmática de sanciones, es decir, una sanción, una resolución práctica. Porque estando las cosas como están, ni el viceministro ni Ismodes tienen una solución.
Acá la solución está porque es un arreglo económico entre la pretensión y lo que ofrece la empresa, ¿no? Hay una divergencia enorme de $3 millones a 30, pero tendrás que negociar algo. Y ahora, con respecto a la solicitud digamos, de liberación de las 3 personas detenidas, es que es el estigma que se ha ganado el Ejecutivo, pues el Ejecutivo se ha ganado el estigma, y bien ganado, de manejar la Fiscalía. Entonces hoy día lo que aparece ante los ciudadanos de Las Bambas es que eso lo hizo el Ejecutivo en coordinación con la Fiscalía. Tan es así pues que ha ocurrido en Lima, después de haberlos citado para poder conversar y poder dialogar, los terminan deteniendo en Lima. Y eso es lo que se ha ganado. La extorsión en audios, esto es la obra de inteligencia del Ministerio del Interior. Este es Morán. Señores, hemos escuchado a Chacho Bruce, como ha dicho, la confrontación no sirve, lo ha dicho hace un ratito, aquí en el Perú Digital. A ellos les ha costado tener a su lideresa en la cárcel y a nosotros perdimos un presidente. O sea que a Keiko le han metido la cana a ellos, el presidente regresa de Brasil porque en la Fiscalía del señor Tagle es natural que una persona que es analfabeta y está siendo manipulada porque el Estado ha cometido errores y omisiones, crea que el señor X puede hacer lo que se da la gana con el fiscal. Pero como eso no puede ser posible en la vía de los hechos, tiene que buscar otra. Pero estamos 50 y tantos días. ¿Cuánta plata deja de entrar al Perú por impuesto a la renta, por regalías, por IGB, por canon? ¿De qué tamaño es el daño que implica para el Perú que esté parada Las Bambas? Pero más allá del daño, porque se habla de $6 millones diarios, ¿no? ¿Cuánto cuesta 12 kilómetros de carretera asfaltarla? O sea, contrata pues la construcción de repente y te lo pasa por $1 millón por kilómetro, son $12 millones. Y creo que se... ¿Al club de la construcción? Sí, pues, ¿A C&M Vizcarra? Por supuesto. O del consorcio con IRSA, o a Urainsa, o Grande Montero. Estilan $1 millón por kilómetro, de repente te lo ponen por $12 millones, que es más barato que 30. Que permitan pues que Odebrecht lo haga, porque como el presidente está empeñado... Es que el señor Gorriti dice que es una empresa rehabilitada, entonces la empresa rehabilitada... ¿Qué va a decir Gorriti? Pues si Gorriti, pues hermano, es Odebrecht fan. Entonces, la situación, para que la gente le entienda, es de suma gravedad. O sea, estos $6 millones al día es un hueval de plata para la empresa china o para el Estado peruano, porque del cano es que se redistribuye no solamente para Apurímac. Hay gente que cree que el comunero es el dueño del subsuelo, ¿no? El subsuelo es del Estado peruano, de todos. O sea, el subsuelo de Apurímac es de los tacneños y es de la gente que no tiene agua en Lima. Entonces de ahí se reparte la tercera parte del canon, un proporcional va allá para que ellos hagan lo que mejor les parezca. Es verdad que el Estado ha fallado, que las 40 comunidades ya deberían tener facilidades de vida, eso sí es verdad. Y ha fallado desde el 2014, y este gobierno debería tenerlo en cuenta. En 2014, cuando se vende parte de Strata Glencore, se vende a MMG y se cambia el tema del mineroducto por la carretera, debió pues tener un estudio de impacto ambiental. O sea, el mineroducto se cambia, ¿sabes de qué? La empresa Perurrail, cosa que me consta, dice, yo te llevo el ferrocarril desde Imata hasta la puerta de Las Bambas. La empresa estaba dispuesta a pagarlo 100% inversión privada, que no tenía que ver ni con la mina, ni con el Estado, ni con nadie. No. A la empresa dijeron ya el mineroducto que lo pagaba la mina. Se llama Glencore, Strata o MMG. No, camino. Por el camino pasa el camión de Cervosa de Pedro Pablo Kuczynski. Y siendo presidente Pedro Pablo Kuczynski lo envía a Martín Vizcarra, que les dice a los comuneros, ustedes tienen derecho a que les paguen una indemnización y que le den un peaje. Y es más, se otorga para gente que no estaba directamente en el camino 17 millones de soles desde el presupuesto público. ¿Y sabes cuál era la idea? Es un antecedente y que hoy día es en el cual se respaldan el pedido. PPK, ¿sabe lo que sea? Pero por favor, son 400 camiones. Háganlo trabajar a doble turno para que los hijos de los comuneros manejen los camiones y le pasen y ya está. Esa era la solución que dijo en la mesa PPK. Mira, imagínate que pase 400 camiones diarios con 30 toneladas cada uno durante las 24 horas y todos los días por Choquehuanca. ¿Qué dirían los vecinos? ¿Hay impacto ambiental o no hay impacto ambiental? O sea, ¿hay ciudadanos de Choquehuanca y ciudadanos de Chalrahuacho? Bueno, eso es lo que pasa en el Perú, pues esa. Vamos a ir a la pausa para hablar también contigo de lo que está pasando allá en el lote 190, ya no sé si 192 o 195. 95 y 192. Ya ves, o sea, yo ya estoy mareado.
Pero yo sí entiendo del fenómeno del petróleo en el Perú como algo súper básico de conocer. Como que el oleoducto en su momento estuvo muy bien hecho, no le da mantenimiento y el oleoducto tiene falla. Pero los huecazos que le están haciendo son de mano humana. Lo digo esto porque mi papá, que en paz descanse, fue el gerente del oleoducto de Ramal Norte. Entonces eso está bien hecho, con unos tubazos bien pintados, bien puestos. Pero claro, mi viejo murió en el 79, pues hermano. Y más de 40 años de operación. Entonces, cuando hay derrames, no va a discutir porque hay un derrame. O tú dejas de mantener, pues hermano, las cañerías de Disneylandia pues, en 40 años y evidentemente Mickey Mouse va a llenar de desagüe pues, Orlando, ¿no? Pero en fin, vámonos a la pausa, agradeciendo a la camarita RGM que está ahí en las negociaciones de las bambas para cuando balbucea el señorismo eso, el ministro de la Gobernanza. Ingresa y busca, Salvadorcito, tu cámara en la www.rgmcámara.com en el segundo piso de CompuPalas. Ahí cerquito le hubiera borrado el desayuno al señor César Gutiérrez. Como ayer le borré a Chacho, aunque yo lo terminé pagando el colmo. Dice, lo único, si yo te borreo es para que tú pagues, ¿no? El Chacho fue, comió para llevar y no pagó nada. En fin, pausa, regresamos. Nadie te los cuenta, sin mermelada, PBO digital, de lunes a sábado, por Willax. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar y ese mismo año se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima, 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado, sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita, un proyecto de centenario. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta, sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado, por Willax. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores. A 2 cuadras del óvalo de Miraflores está CompuPalas. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalas. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en CompuPalas, a 2 cuadras del óvalo de Miraflores. CompuPalas, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgmcamara.com. PBO Digital, de lunes a sábado desde las 6 de la mañana. Entérate de todos los acontecimientos del Perú y del mundo como nadie te los cuenta, sin mermelada. PBO Digital, de lunes a sábado, por Willax. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965... A ver, son 8 de la mañana con 38. Oleoducto, exploración y extracción de petróleo, fallas en el oleoducto, lote 95, 190. Te ruego por favor lo expliques como si fuera la primera vez te has subido un taxi y se lo tiene que explicar un taxista. Estás en un kiosco y una ama de casa que pide que lo expliques, porque esta cuestión tiene determinados paralelos con lo que pasa en las Bambas y determinados paralelos con lo que pasa inclusive en la victoria con los informales.
Entonces te ruego que tomes el tiempo para explicar qué está pasando. Empezamos con el oleoducto que tú has mencionado sobre las fallas y la intervención de terceros, que eso es bueno precisarlo, ¿no? El ramal norte, donde decías que tu papá era gerente, son aproximadamente 350 kilómetros hasta un sitio que se llama Estación 5. De la Estación 5 hasta Bayor, la costa son como 550 kilómetros más. Toda esa distancia es el transporte del crudo en un lote que se llamaba antes el lote 1AB, ahora se llama el lote 192, y todo ese crudo no se puede procesar en el Perú si no se exporta. Ya, por si acaso, cuando explícale a la gente, cuando te hablas del lote, la gente tiene en la cabeza que es un lote como el de Finca Bonita, ¿no es cierto? Porque la gente dice, Manzana B, lote 5. ¿De qué tamaño es un lote? ¿Y quién vive en el lote? ¿Y el lote es propiedad de quién? ¿Las comunidades son de quién? ¿Y el subsuelo del lote de quién es? ¿De qué tamaño es un lote? Ese lote, el 192, es aproximadamente 400 hectáreas. 400 hectáreas. Una hectárea es una manzana, ¿no? Correcto, 400 manzanas. Claro. Entonces, en esa ubicación, el lote puede ser de las comunidades en el área superficial, pero lo que hay debajo, que es el petróleo, pertenece al Estado, y del momento que existe un operador, el operador es propietario del hidrocarburo. Aclaro lo siguiente, cuando tú dices puede ser, de verdad puede ser, porque la comunidad puede o no tener un título de propiedad, como asociación o como posesionario es diferente. Si una asociación tiene un título de propiedad, lo tiene, y el posesionario, si no tiene título, así haya vivido ya hace 100 años, debería regularizarse en COFOPRI para que haya determinada comunidad con derechos reales sobre el suelo, nunca sobre el subsuelo, porque eso es inconstitucional. Prosigue. Entonces transportan el crudo desde la producción, el sitio se llama Andoas, es un distrito que pertenece a la provincia del Batén del Marañón, región Loreto. Se produce y viene a la costa. El oleoducto, más de 40 años de antigüedad, por supuesto hay envejecimiento, falta de actualización, falta de mantenimiento y gran confrontación con la gente de la zona. Desde el 2011, que han empezado los problemas del oleoducto, hasta la fecha han ocurrido 61 derrames. Ya, de los 61 derrames, ¿cuántos son como consecuencia? Porque no se pintó, porque no se arregló, porque se oxidó, porque hubo un temblor, porque la tierra se mueve, porque se vence, o sea, las razones intrínsecas al buen mantenimiento y funcionamiento del oleoducto, y cuántos han sido porque alguien le ha metido la mano. Petroperú le gusta decir que mayoritariamente es porque los terceros han intervenido. La realidad de las cosas es 30 atribuibles a responsabilidad de Petroperú y 31 a terceros. O sea, mitad, en otras palabras. Correcto. Entonces, los derrames, el gran problema son los derrames, y los derrames significa que hay que limpiar y remediar. O sea, limpiar es como decir, te estoy pasando la escoba, pero remediar significa que en el subsuelo tengo que eliminar todo residuo de hidrocarburos. Que es un trabajo inmenso y carísimo. Carísimo, y que tiene que ocurrir en la zona agrícola, en la zona de tierra y en las zonas de agua, por donde está pasando el oleoducto. Normalmente esa tarea es una tarea mal hecha, que genera, en estos momentos, un gran reclamo de la gente. Y cuando viene el reclamo, que cada año, desde el 2011 que viene ocurriendo, se forma una mesa de diálogo. Vamos a conversar cómo solucionamos esto y qué te doy. Ajá. Producto final, un conjunto de promesas y que termine en una entrega de una cantidad de bidones de agua. En eso termina. Entonces, porque lo principal que se malogra es el agua, porque el agua básicamente ahí, que han de saber ustedes, ni en Iquitos hay agua, menos pues en Andoas y en sus alrededores. Pero perdíamos la afectación del río, que ya impide la pesca, la afectación del terreno, que impide también los terrenos, digamos, el cultivo, ya genera un gran problema en la gente. Y eso ha llevado a que haya sucesivos problemas en la zona del oleoducto, tanto sobre todo en el ramal norte y tanto también el tramo desde la estación 5 hasta Bayobar. Pero no solo eso, Fili. En el lote 192, que es el origen de la producción, ahí están ocurriendo serios problemas. Serios problemas es porque este lote lo toma Pluspetrol en el año 2000, lo deja en el 2015 y existe un mar de impactos ambientales debido a residuos hidrocarburos. Cuando dices, ¿y cuánto cuesta remediar esto? Hay un estimado que habla de $1.000 millones. Pluspetrol ya no está. Ahora lo tiene transitoriamente una empresa en un contrato de servicio que supuestamente debería acabar este año próximo por las prórrogas que hay. Esta es una empresa chiquita, vamos a decir, cambiando la figura. Dodoran dice que ellos no son los gran culpables de la contaminación de su zona porque antes lo tuvieron otros 40 años, ¿correcto? Es decir, Pluspetrol ya no está, ahora está otro y la otra dice, oye, yo no he
he hecho nada, pues hermano, yo he heredado una situación, hay un statu quo. Claro, mira, este lote lo estuvo produciendo en los años 70 la multinacional Occidental, una empresa muy grande, pero cuando lo toma Prospetrol en el 2000, el propio contrato dice que asume toda la responsabilidad de los pasivos ambientales que ha encontrado. Y cuando abandona el lote, pues sencillamente no había remediado nada, y esto es un proceso en los cuales yo no sé en qué terminará, pero nadie se está haciendo cargo de la remediación, que es uno de los grandes problemas que existen en la zona, y por lo cual genera permanentes conflictos con las comunidades. Pero no solamente ocurre en el lote 192, al sur del lote 192 existe otro lote que se llama el lote 8, que hoy día lo opera también Prospetrol, y que tiene impactos en la zona de Trompeteros, en la zona de Yanayaco. Ya. Esos impactos ambientales que son gravísimos tampoco se solucionan. Ya, hasta donde yo veo, para que haya una solución, número uno, Petroperú tiene que cumplir con su tarea de darle mantenimiento al oleoducto como Dios manda. Eso es algo en donde no tienen que ver los comuneros, inclusive los podrías contratar para dar trabajos de mantenimiento, pintura, lo que tú quieras. Pero la verdad es que en eso los comuneros no tienen nada que ver. Petroperú tiene que, como cualquier empresa del mundo, velar por eso. Pero tiene serias limitaciones, porque ya es obsoleto y necesita modernizarlo. Correcto, pero ese es problema de Petroperú. Petroperú también. Pero hay una salida con privados que le dio un decreto legislativo en 2016. Pero por eso, muy probablemente tú de repente puedes, si quieres, volver a hacer el oleoducto. Como hay tanta plata para hacer la refinería, si quieres, vuelves a hacer el oleoducto. Pero eso, insisto, es problema de Petroperú. El que no haya seguridad para con el oleoducto y se pueda sabotear, ese es problema del Ministerio del Interior. Como en este momento en Las Bambas está siendo problema del Ministerio del Interior, porque la gente bloquea la carretera, como es problema del Ministerio del Interior el llevarle 2.000 policías a John Forsyth para que salgan a los ambulantes. Cada uno en su ámbito de acción. Una vez que te llaman a sacar el ambulante, el Ministerio del Interior no está para discutir si el señor es informal, si es formal, si ha pagado impuestos, si vende caro, si vende barato, con RUS o sin IGB. Entonces, acá, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas y la PCM en la solución del problema entre Petroperú y las comunidades? Digo solución, no paliativo, porque como es obvio, puede haber otro derrame mañana, Bamba o Fortuito. Ahora, la solución pasa porque primero que tengas que tener la infraestructura impecable que funcione. ¿Cuánto se necesita para eso? Se habla de cerca de 800 millones de dólares. ¿Petroperú puede? No puede. Si hoy día miramos los resultados del oleoducto, con los resultados que generan, es una cifra magra de 12 millones de dólares de utilidades operativas al año con una tarifa altísima. Entonces, hubo un decreto legislativo en diciembre del 2016 que permitía el ingreso de privados, y hubieron privados interesados. Pero Petroperú en ningún momento ha querido la apertura a los privados. Eso es ideológico, simplemente. Así es. Entonces, si habían privados interesados en rehabilitar y tener un contrato de servicios con los cuales yo renuevo la infraestructura, es mía, lo opero, no sé, 20 o 30 años, y luego la infraestructura queda para ti, y lo puedes renovar este contrato completamente. O sea, yo le cambio las cañerías a tu casa y tú me dejas utilizar la azotea y alquilar la azotea para eventos. Y te pago un servicio, ¿no? Y te pago un servicio por utilizar el infraestructura. Eso no se ha querido hacer. O sea, han pasado cerca de 2 años y medio. Ya, pero todo esto es voluntad política, porque la República, por dar un ejemplo, era un principal promotor de que sea la refinería. Y mira el problema en que estamos. La refinería no solamente va a ser carísima en términos reales, se va a pagar 6.500 millones de dólares por algo que debe haber pagado 1.400. No quiero redundar en el tema porque ya lo hemos hablado. Quiere decir que Petroperú sí tenía cómo solucionar esto en el transcurso de los años. Claro, o sea, digamos, en vez de destinar todos esos dineros, pudo hacerse cargo del oleoducto. Si estamos hablando de 800 versus 5.000. ¿Qué tanto petróleo hay? Mira, la producción en la zona es 10.000 barriles diarios en Andoas. Yeah. Hay algunas promesas, el lote 64, que tiene una empresa argentina canadiense conjuntamente con Petroperú, promesas. Hay otro lote 39 de posible producción, pero son promesas. Ya veremos si produce. Ahora, tanto, explícame algo como me lo explicaba mi papá cuando yo era niño. Yo me acuerdo que mi papá un día encontré un pomito encima de su escritorio que era petróleo, ¿no? Entonces, y yo iba a la Bre Pariñas a jugar de chico y el petróleo salía del suelo. O sea, tú veías cómo burbujeaba el petróleo, y hay un montón en la Bre Pariñas de caballitos que simplemente bombeaban. En Estados Unidos así comenzó, salía así. No había que hacer mucho hueco, por decir.
¿por qué Ecuador tiene tanto petróleo? Colombia tiene tanto petróleo, Venezuela tiene tanto petróleo, Brasil tiene tanto petróleo y nosotros somos la lorna del barrio que no tenemos petróleo. Quiere decir que hay una cantidad de petróleo por descubrir y que sí vale la pena tener un tremendo oleoducto como el que tenía. Esa era la visión de los militares, ¿ah? Estamos hablando de militares de la década del 60, lo aplicaron los 70. A la fecha, 50 años después, ¿tenemos o no tenemos petróleo para hacer todos estos esfuerzos y estar sacándonos la cabeza? Mira, ¿cómo es, no? Cuando se construye el oleoducto, el tramo que viene desde la estación 5 hasta Bayor, que es el recolector de 2 ramales que hay, tiene una capacidad de 200.000 barriles diarios. Esa era la capacidad. Por supuesto, nunca se llegó ni a la mitad. Hoy día se transporta 10.000 sobre una capacidad de 200.000. Veremos pues si son realidades los lotes 64, el lote 39 o el lote 67 que tiene Perenco, pero esas cantidades por supuesto no ocuparán ni la mitad de la capacidad. O sea, así encontremos lo que encontremos, el oleoducto sigue siendo muy grande para lo que tenemos, porque la visión estratégica del gobierno militar de Velasco era que nosotros podíamos ser tan grandes como la Venezuela, que era la Arabia Saudita, como Brasil. Fue un entusiasmo, pero la verdad que no se encuentra ahora. Siempre se dice con la nueva ley de hidrocarburos que vamos a producir 100.000 barriles diarios, a cada rato el presidente Perú Petro. Pero hemos tenido, mira, la política de promoción de exploración se diseña entre el 2001 y el 2005. Viene el gobierno de Alan, continúa con esa política y se llegan a tener 50 y tantos contratos exploratorios. ¿Y ahí cuántos llegaron? Uno, solamente el lote 131. ¿Y todos los demás no encontraron nada? No encontraron nada. O sea, algunos se declararon fuerza mayor. ¿Podemos ser los piñas del barrio o de repente hay que buscar más adentro, en la zona más cercana a Ecuador, en la zona más cercana a Colombia? Porque, por Dios, o sea, Dios no sabía que Sudamérica se iba a dividir como se ha dividido. Eso está en la época de los dinosaurios, hermano. O sea, ese petróleo se ha hecho hace millones de años. Claro, el problema es el siguiente, o sea, tal como se otorgaron los lotes, los 50 y tantos, digamos, o las áreas para exploración, estamos hablando del 2007-2008, no encontraron, y las áreas que han quedado tienen información insuficiente. Entonces el problema viene es, si yo le digo a un privado, ven, y tu antecedente es que no has encontrado, entonces no hay mucho entusiasmo. El antecedente también es que toman el aeropuerto, toman la mina, toman la carretera, la empresa peruana, Petroperú, es ineficiente y no mantiene un oleoducto donde supuestamente va a trasladarse lo que tú encuentres. Entonces, el clima, para ponerlo de esa manera, para invertir en el Perú en petróleo, es tan malo que no viene ninguna de las grandes, no viene ninguna de las medianas, y tenemos que recurrir a empresas minors, chiquititas, que se comen un riesgo inmenso para que una de 50 y tantas consiga algo. Entonces, la verdad es que estamos condenados al fracaso si volvemos a repetir, y ya lo repetimos, la historia de hacer un oleoducto donde no hay petróleo y haciendo una refinería para un oleoducto que no va a poder bombear el suficiente petróleo a refinar ahí. Claro, que inclusive ese es un discurso engañoso. O sea, cuando se empieza el diseño de refinería Talara con la expectativa de $1.300 millones, ¿con qué crudo se contaba? ¿Y cómo se diseña? Con el crudo, parte el crudo de Talara y parte el crudo ecuatoriano. Ajá. Que el crudo ecuatoriano que se compraba y se compra hasta ahora es un crudo que se llama un crudo oriente, que es un crudo mediano. Y la idea del diseño de la refinería era tomar un crudo que se llama Napo, también ecuatoriano, más pesado que el oriente. Entonces no se pensó nunca. Para que la gente sepa, el crudo pesado es el difícil de refinar, que es como una melcocha, que es como si fuera una miel de chancaca. Hay el crudo mediano, que es más aguadito, ¿no es cierto? Que es como una miel de maple. Y el que todo el mundo quiere es el ligero que hay en Talara, que inclusive las características, como el sillao, que son mucho mejores que las de Arabia Saudita. Ya, como el sillao. Los números son pequeños. Correcto, es como el sillao, para que la gente entienda. Ya. Ahora bien, son 8:53, cambiamos el tema. El pinche gasoducto, hermano. O sea, el gasoducto ha quedado tirado en medio de la nada. El gasoducto, en este momento, los señores de Odebrecht y sus socios le reclaman al Perú porque le hemos dejado a ellos con una inversión tal o cual y nos quieren hacer un juicio internacional, arbitraje, que a la hora de la hora es una manera de un juicio, porque ellos se han quedado a mitad de camino. Y lo van a ganar. Entonces, explícame eso, porque a la hora de la hora eso se va. Dijo, si no hay mantenimiento, lo dejan tirado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años,
eso también se va a echar a perder, porque ni siquiera se ha terminado. Y eso tiene que ver mucho con este acuerdo que se está haciendo a través de la Fiscalía y los procuradores con Odebrecht en Brasil. O sea, lo que se espera recaudar en dólares corrientes son 200 millones de dólares en 15 años. Ajá. ¿Qué es lo que va a costar la pérdida del arbitraje en el gasoducto? Va a costar, para el lado de Odebrecht, 1.100 millones de dólares. O sea, mira ese equilibrio, ¿no? Cobro 200 en 15 años y me va a exigir al contado, cuando termine el arbitraje, 1.100. Y además, el gasoducto no lo sabemos si es consecuencia de un contrato trucho y de un contrato coimero, porque esto comienza con un gasoducto de 1.300 millones de dólares en la época que Alan García era presidente y terminó con un gasoducto proyectado a 5.000 millones que puede terminar siendo 7. Porque así como la refinería de Talara comenzó en 1.600 y termina con 6, tú sabes que en el traspase de los años te meten la adenda 1, la adenda 2, la adenda 3, la adenda 4, por ser una empresa coimera, y llegan a 7.000 millones y nos pelamos con el mantenimiento. Y a lo que hoy estoy afirmando de que casi con seguridad que vamos a perder el arbitraje en el CIADI, que ya empezó, porque ¿qué ha ocurrido? En la estrategia del consorcio Gasoducto Sur Peruano participó en 55% por Odebrecht, 25% por Enagás Española y por Graña y Montero 20%. Por eso es que tú dices que si nos gana 1.000, solo Odebrecht, pero los otros 1.000, porque son 2.000 lo que piden, claro, se lo repartirían entre Graña y Montero, Enagás y Odebrecht. Correcto, o sea, Graña y Montero y Enagás también ganarían de los otros 1.000. Claro, pero ¿cómo ha sido la estrategia? Cuando tú presentas un pedido de solicitud para irte a un arbitraje internacional en el CIADI, la empresa es la que tiene el derecho a llevarte el arbitraje al CIADI, no el Estado, ningún Estado te puede llevar al CIADI, sino las empresas. Entonces, ¿qué ha hecho el consorcio? Ha puesto como frontis a Enagás. Claro. Entonces, Enagás inició el proceso de trato directo. Hay un trato directo por 6 meses que ven el MEF. Termina el trato directo en el cual nunca hay acuerdo, te vas al CIADI. Bueno, Enagás ya ingresó al CIADI. Ya se inició el proceso arbitral y se formó el tribunal arbitral. ¿Y por qué digo que se va a ganar y que van a ganar ellos? Porque cuando se da la caducidad de la concesión del gasoducto en enero del 2017, el acto inmediato fue la dación de un decreto de urgencia, que se llamó el decreto de urgencia 001-2017, de enero del 2017, en lo cual, en ese decreto de urgencia firmado por PPK y su ministro de turno, que era Gonzalo Tamayo, lo que se dice es que los Sinermin contrate una empresa para preservar los bienes del gasoducto, con lo cual está diciendo el Estado va a hacer suyo eso. Claro. El plan B era sencillamente, bueno, ya se acabó, llévate tus tubos, llévate tus compresores y se acabó, y yo no tengo nada que deber, pero se tomó esa opción. Es más, de la carta fianza de cerca de 280 millones de dólares que se había cobrado al consorcio, dice, tómese ahí dinero para la administración de esto, y se paga 48 millones de dólares, se contrata en mayo a una empresa para que hagan la administración de sus bienes. Ese contrato, que terminó en mayo del 2018, ya con Vizcarra, se ha vuelto a renovar, con lo cual está dando yo toda la señal que soy responsable, pues, porque yo pago por cuidar lo que va a ser mío, o lo que tendría que haber sido mío, o lo que debo. Claro, entonces cuando la posición debía ser desde un inicio, acá no tenemos nada. Una preguntita, ¿teníamos gas para hacer este gasoducto? Teníamos gas no para el horizonte de 30, sino para 20 años. Está bien, pero no me respondió la... ¿Teníamos gas para hacer un gasoducto de ese tamaño? Para 20 años no, o sea, el régimen de ducto completo, 20 años, no 30. Y eso sigue siendo válido ahora. No es nada, pues. Y sigue siendo válido ahora, en lo cual Proinversión habla de que el trazo es el trazo y que está bien lo que se estaba haciendo y que están estructurando por eso para el próximo año. Ese tema de las reservas son las mismas que existían en el 2014 con Sotorra. Entonces, piénselo bien, pues, o sea, ya hay 2 centrales termoeléctricas, una en Hilo y una en Mollendo, que ya están funcionando a diésel y van a subir más la intensidad de diésel, o importamos gas vía barco. Sí, pues hermano, pero el problema es que si tú agarras el gas y se lo llevas a esas 2 centrales y haces el gas en megawatt, y el megawatt se lo terminas vendiendo a Chile, y esto es la parte de la política, entonces tienes a la gente en Cusco y en Puno clamando por el gas natural vehicular y por el GLP para sus casas y para su... Es algo real, no es inventado por Adubí ni por los comunistas. Tienes tú un problema en Arequipa, ¿no es cierto? También con lo mismo, y en Tacna, y en Moquegua, y además el gas no llega, y la electricidad es cara para los peruanos porque no está absolutamente desarrollada la frontera eléctrica, ni la autoridad gasífera. Y si tú agarras eso, lo conviertes en megawatt y se lo vendes a Chile, te generas un problema político de las cangallas, porque eso es ser ejecutivo, pues César. Cuando eres poder ejecutivo tienes que ver todo.
Ahora, la posibilidad en Chile ya no existe, ¿no? Porque sencillamente Chile se interconectó con Argentina, Argentina con vaca muerta se alimenta, Chile tiene diversos suministradores, se puede Argentina, ya tiene una tendencia de importación de gas en los cuales tienen ellos almacenamiento y regasificación, así que no necesita. ¿Cuál es el problema? Que para que tú puedas asegurar frontera de consumo eléctrico a una planta, sea hidroeléctrica, sea que quema gas o sea que quema petróleo, es que el Perú crezca 5%, 4%, 7% al año para que la demanda termine consumiendo lo que tú produces. Si el país no crece, vas a tener que hacer un contrato mercantilista para asegurarte una tasa, llámale spot, llámale tasa de refugio, llámale rancancán. Y ahí comienza la corruptela del contrato amañado para darle el mercantilismo a cualquier inversionista, nacional o extranjero. Y ese problema va a ser seguramente tratable en otra entrevista porque tenemos que hablar de todo el tema tarifario eléctrico. Y lo que va a ocurrir en el 2021, el último año de gobierno, que vamos a tener centrales termoeléctricas en Ilimo yendo funcionando a diésel, cuyo costo operativo es como $200 por unidad de energía, mientras que hoy día por gas cuesta 34. Ese es el tema del ciclo combinado, que es todo un tema también, porque hay plantas que pueden ser a gas y plantas que pueden ser a diésel, ¿no es cierto? Y tenemos además uno de los 10 países del mundo con más agua, es decir, con más caídas para tener hidros, es el Perú. El tema hidroenergético es realmente fabuloso y complejo, pero por otra vez estaremos invitados. Ha sido muy amable. Gracias. Ustedes también han sido muy amables. Gracias por quedarse en Willax. Nos vemos en la noche en Combater por Willax. La encuesta del día es: volvemos con la encuesta del día. Les ruego a Marisol, antes de irnos, por favor ingresen a la @PBO Digital. @PBO Digital. La encuesta del día es: te ruego, Marisol, ponerme la pantallita. La encuesta del día es: ¿qué pasa con Martincito Vizcarra con respecto a qué hace Martincito Vizcarra en vez de preocuparse por las bambas? La encuesta del día, hashtag dígalo con sorna, el que se pica pierde. Juega tenis, ve el Perú-El Salvador en replay para ver si empatamos. Regrese a España, yo creo la 4. Culpa a la corrupción. De todas maneras, ya saben, en la corrupción de la federación, pero en el fútbol además. Así que han sido ustedes muy amables, respondan en la encuesta en el @PBO Digital y nos vemos en la noche en Combates por Willax. Muy buenos días, 9:01.